Vulnerabilidad. Objetivo: determinar los factores que aumentan la vulnerabilidad a nivel personal y comunitario. Ya conocemos las definiciones de peligro y riesgo. Peligro es cualquier acto capaz de provocar daños a las personas, las propiedades o el proceso productivo. Y riesgo es la probabilidad que ese peligro se convierta en una realidad. La vulnerabilidad es otro factor que tenemos que incorporar. La vulnerabilidad se define como la capacidad disminuida de una persona o de un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro, para recuperarse de los mismos. La vulnerabilidad se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad o indefensión. La vulnerabilidad afecta la manera en que las personas se enfrentan ante los desastres. Aquellas personas que no padecen de vulnerabilidad, que tienen recursos para enfrentarse ante la situación, van a recibir un daño. Sin embargo, ese daño puede ser reducido por la capacidad que le brindan los recursos que tienen. Cuando una persona tiene algún grado de vulnerabilidad, cuando el peligro ataca, su capacidad para enfrentarse ante ese peligro es reducida. Por lo tanto, el daño es mayor. Podemos ver como ejemplos los casos de los terremotos en Haití y en Chile. El terremoto de Chile, que llegó al grado 8 en la escala Richter, produjo daños importantes en Chile. Sin embargo, en cuestión de semanas, Chile había reaccionado y había reconstruido la mayor parte del daño sufrido. En Haití, un terremoto de grado 6 produjo la destrucción total de la capital y de muchas de sus ciudades. Y a 2 o 3 años después de haberse ocurrido este fenómeno, la ciudad seguía sin reconstruirse y los efectos se seguían sintiendo. Hubo una gran cantidad de mortandad y de amputaciones por pérdida de miembros golpeados, robo y venta de niños, emergencia alimentaria. Entonces, ¿cómo puede ser que un terremoto de menor intensidad produzca más daños en un país? Eso se explica por la vulnerabilidad que tiene dicho país. En un primer momento vamos a explorar la vulnerabilidad personal, que son los factores individuales que dificultan la capacidad de enfrentar las amenazas que a uno lo rodean. Estamos hablando de cómo yo reacciono ante un medio que me amenaza. De entre los factores que influyen o que determinan mi vulnerabilidad podemos encontrar la edad, el sexo, la constitución genética, el estado de salud, el estilo de vida, el desarrollo educativo, la ideología y tu situación económica. En los extremos de la vida se encuentra la vulnerabilidad aumentada. Niños e infantes tienen sistemas inmunitarios inmaduros y por lo tanto no pueden enfrentarse a las enfermedades. No han desarrollado sus habilidades físicas, su capacidad de lenguaje, tienen problemas digestivos antes de los 6 meses y no pueden sobrevivir sin un cuidado externo. Asimismo, los adultos mayores de 60 años también comienzan a decaer sus sistemas de defensa y el funcionamiento de todos sus órganos. Pierden la fuerza, pierden en algunas ocasiones las habilidades cognitivas y terminan dependiendo de los familiares. Entonces, estas personas, los menores de edad y los mayores de 60, se consideran personas muy vulnerables. A nivel de sexo, las mujeres se consideran más vulnerables que los hombres. En primer lugar, por las construcciones sociales. A la mujer siempre se le ha apartado de los centros de poder,
se le ha relegado a un papel doméstico y se le ha impedido desarrollarse plenamente. Se le dificultaba el acceso a la educación y a la propiedad. Las diferencias biológicas se utilizaron para justificar estas situaciones. Sin embargo, en nuestros tiempos sabemos que aunque haya diferencias, eso no justifica un trato discriminatorio hacia la mujer. Y los abusos de violencia, daño sexual, salarios menores que los hombres, limitación de oportunidades no deben de ocurrir. La mujer debe tener acceso a la educación y al desarrollo. Sin embargo, hay momentos en que la mujer se encuentra en un aspecto más vulnerable. Por ejemplo, durante la etapa del embarazo puede verse asociado con problemas de morbilidad, como preeclampsia, problemas de movilización, amenazas de parto que requieren asistencia. Asimismo, en algunas ocasiones, el menor tamaño y la menor fuerza física les imposibilitan defenderse contra un agresor si no reciben un entrenamiento especial. Por lo tanto, en algunas ocasiones, la mujer se encuentra más vulnerable que el hombre. La constitución genética puede ser un factor que ayuda a la vulnerabilidad. Los genes regulan el tamaño, la fuerza, la apariencia, que son factores importantes. Regulan la resistencia a las enfermedades y a las amenazas del ambiente. El desarrollo de problemas como los problemas cardíacos, como la diabetes, como las enfermedades de ovarios poliquísticos son regulados a nivel genético. Y también la transmisión de ciertas enfermedades de tipo hereditario. El estado de salud. Las personas que padecen de algún tipo de morbilidad encuentran un estado de vulnerabilidad aumentado. La desnutrición, la inmunodeficiencia, las heridas o pérdida de alguna parte del cuerpo, los trastornos metabólicos y cualquier circunstancia que afecte la salud de las personas los hace tener una vulnerabilidad mayor y ser más afectadas por los desastres naturales. El estilo de vida es un factor de origen social que tiene efectos en la vulnerabilidad de las personas. Hay cierto tipo de patrones de comportamiento que pueden producir una disminución en la capacidad para enfrentar las amenazas del entorno o ponerlo en un riesgo aumentado. El alcoholismo y todas las adicciones funcionan de esta manera. Algunas formas de entretenimiento como la promiscuidad, el juego, pueden significar el desarrollo de vulnerabilidades. La imprudencia, como el manejo temerario, la resistencia a la autoridad, el exhibicionismo, y acompañado de la influencia del grupo a través de los retos o la dependencia y los deseos de aceptación, producen estilos de conducta vulnerables. No hay que olvidar los patrones de consumo. Estamos acostumbrados a gastar en artículos de gratificación inmediata y nuestros patrones de consumo nos hacen caer en vulnerabilidad. Por ejemplo, hay gente que sale en medio de la epidemia a comprar un par de cervezas. Hay gente que sale en medio de la epidemia a hacer compras innecesarias. El alcalde de San Miguel decía que había una persona que la regresaron porque había llegado a San Miguel, que es la tercera ciudad en casos COVID, a comprar una carcasa de celular. Entonces, nuestros patrones de consumo nos pueden hacer vulnerables. El desarrollo cognitivo es otro factor que afecta la vulnerabilidad. La capacidad que la persona tiene de procesar y entender la realidad y las fuentes de información que tiene disponibles afectan el tipo de decisiones que las personas toman y por lo tanto afectan su nivel de vulnerabilidad. El desarrollo cognitivo suele mejorarse a través de la educación. Si bien no es algo automático, se suele estimar que a mayores niveles de educación la persona tendrá acceso a mejores fuentes de información y por lo tanto desarrollará una menor vulnerabilidad.
Sin embargo, la educación debe ser efectiva para que esto suceda. La Internet debería ser una fuente de información que disminuyera la vulnerabilidad. Sin embargo, la elección de contenido depende de las personas. La existencia de múltiples fuentes de información falsa, inexacta o incluso manipulada pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas. La ideología puede ser un factor que aumente también la vulnerabilidad de las personas. Los sistemas de pensamiento que las personas utilizan para interpretar el mundo y la realidad afectan la manera que uno tiene de enfrentarla. Esos sistemas pueden ser políticos, religiosos, mitos y etnoprácticas y creencias sociales. Por ejemplo, tenemos el caso de los políticos brasileños y norteamericanos, quienes han puesto la economía por encima de cualquier otra consideración durante esta pandemia. El resultado que Estados Unidos y Brasil ocupan el primero y el tercer lugar, tanto en casos infectados como en fallecimientos a nivel mundial. Los religiosos también es otro fenómeno que puede darse y puede afectar la forma en cómo uno enfrenta la realidad. Una mala lectura religiosa ha producido, por ejemplo, la muerte de personas, líderes religiosos, que dijeron que no iban a ser afectados por la epidemia. Los mitos y las etnoprácticas también son factores que pueden aumentar la vulnerabilidad. Por ejemplo, el uso de prácticas que sustituyen a los métodos de salud, ¿verdad? Las creencias que tienen que ver con, por ejemplo, suspender el alimento a una mujer después que ha tenido un embarazo, pueden afectar la debilidad y la vulnerabilidad. Y por último, las creencias sociales. Una serie de creencias o ideas que son compartidas a nivel de medios de comunicación y redes sociales van afectando la credibilidad y la respuesta de las personas e instituciones serias, ¿verdad? Haciendo que la persona adopte comportamientos que en realidad disminuyen su capacidad de enfrentar la realidad y enfrentar los desastres. La situación económica y la falta de recursos económicos se traduce en un aumento generalizado de la vulnerabilidad. La pobreza tiene un efecto acumulador. La vulnerabilidad económica se traduce en otros tipos de vulnerabilidad. Por ejemplo, la vulnerabilidad alimentaria. La gente con escasos recursos financieros come mal. Asimismo, una vulnerabilidad educativa. Las personas con pocos recursos financieros invierten poco en educación, por lo tanto no desarrollan sus habilidades cognitivas. Las personas que tienen niveles de pobreza elevados usualmente ubican sus hogares en lugares inadecuados, con construcciones débiles. Por lo tanto, la pobreza tiene un efecto acumulador en la vulnerabilidad. En algunos de los factores que hemos mencionado antes, puede ser que las personas se hayan sentido aludidas, porque de alguna manera u otra tienen ese factor de riesgo. Sin embargo, a nivel individual hay varias herramientas que se pueden utilizar para disminuir la vulnerabilidad. En primer lugar, la higiene y la atención médica preventiva. Los problemas de higiene en El Salvador son bastante importantes. El salvadoreño no ha recibido educación higiénica y por lo tanto no tiene comportamientos que producen un aumento de los riesgos. Aquí hemos visto, por ejemplo, la dificultad del lavado de manos. Mucha gente no se lava las manos, no quiere lavarse las manos o no lo hace con la frecuencia debida. La utilización del equipo de protección personal es inadecuada. Vemos incluso médicos en conferencia que utilizan las mascarillas debajo de la nariz, reduciendo su efectividad. Entonces, un primer paso que uno tiene que hacer es aprender y acatar las medidas de higiene. Y segundo, tener una actitud preventiva
en la atención médica. ¿Qué significa eso? Aprender a determinar y a aceptar la vigilancia médica necesaria. No es hasta que uno ya está enfermo, sino antes de enfermarse. Uno tiene que aprender que hay que hacer controles y aplicar las medidas como vacunación, como exámenes mensuales, para que uno pueda garantizar un desarrollo mejor de vida. Asimismo, tenemos que invertir en información y educación efectiva. Tenemos que aprender a manejar las fuentes de información. No basta con llegar a un lugar y por asistencia lograr títulos. Tenemos que aprender a manejar la información y a apropiarnos de ella y aplicarla en nuestra vida real. Asimismo, tenemos que crear un tejido social con la familia, la comunidad, la iglesia y la asociatividad. No podemos sobrevivir a este tipo de problemas estando aislados. Los desastres no los puedo resolver yo solo. Tengo que apoyarme en el grupo, en la comunidad. Mi primer nivel de apoyo, la familia. Las familias divididas sufren más. Aunque tengan dificultades, tienen que aprender a unirse. En segundo lugar, las comunidades. Tenemos que aprender a crear un tejido social comunitario, que la comunidad se respalde y se apoye. En tercer lugar, las iglesias son elementos muy importantes a la hora de crear solidaridad. Las iglesias bien llevadas proporcionan apoyo y respaldo a sus miembros. Y por último, la asociatividad. La creación de grupos sociales, de asociaciones, de fundaciones, ayudan y proporcionan apoyo a los individuos durante los momentos de desastre. No se puede olvidar el desarrollo económico. Cada quien tiene que velar por su crecimiento económico, ¿verdad? Y tiene que adoptar patrones de conducta y de pensamiento orientados hacia ese desarrollo. Y por último, la prevención y planificación. No puedes ignorar que los desastres van a pasar. Tienes que prepararte para los desastres y aprender cómo sobrellevarlos. Ya saber qué pautas vas a implementar para reducir el efecto y el daño que producen los desastres a nivel personal y familiar.